Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes a nombre de nuestra institución INCAIP. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor David Farfán. Para él le damos la más cordial bienvenida también y comentarles que el doctor David Farfán es abogado y licenciado en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en ciencias penales y del doctorado de Derecho por la misma universidad. Además, es docente universitario, consultor y capacitador en materia penal y procesal penal. En esta oportunidad va a estar aperturando nuestro curso especializado en redacción y argumentación jurídica para asistente en función fiscal y administrativo. Y le damos el uso de la palabra, no sin antes también comentarles, estimados, que para cualquier duda o consulta, para participar lo pueden realizar activando la opción levantar mano o en todo caso por nuestro chat. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias a todos mis amigos de INCAP por esta gentil invitación y mil disculpas por la hora porque yo tenía otro horario, pensé que empezábamos de ocho a 10, pero felizmente estábamos ahí cerca, así que vamos a empezar con la sesión de hoy día, ¿ya? Vamos a compartir pantalla para que puedan ver las diapositivas, a ver. A ver, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi diapositiva? Sí, ¿verdad? ¿O no la ven? Sí, doctor, lo logramos observar. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Gracias, Nadia, Valeria, gracias. Muy bien. Hoy día tenemos un curso de redacción y argumentación jurídica para asistentes de función fiscal y administrativo, ¿no? A ver, vamos a hacer una especie de comentario acá. Muchos que estudian derecho y salen. Como yo siempre digo, la profesión del abogado es una profesión muy completa, ¿no? Te puedes desempeñar en tantos rubros que tú quisieras y puedes tener la libertad de escoger la rama del derecho que te llene, que te plazca, que te guste, ¿no? Porque es muy amplio. Toda relación jurídica, toda relación humana tiene una relación jurídica. Entonces, esa es la ventaja del derecho, ¿no? Esa amplitud. Y una parte de los egresados, pues va a tener el Estado como una buena plataforma para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Porque el Estado es amplio. Puedes trabajar en un ministerio, puedes trabajar en el Poder Judicial, puedes trabajar en la Fiscalía, puedes trabajar en alguna municipalidad, gobierno regional, puedes trabajar en instituciones públicas que existen. SUNAT, SUNAR, Petroperú, OCITEL, los organismos reguladores, la OEFA, Indecopi. Es amplio, es muy amplio. Y de ahí también está el otro campo laboral que es el campo empresarial, ¿no? Las empresas que necesitan abogados. Puede ser abogado consultor o abogado in-house en una empresa, ¿no? Ahí es un campo de acción también, no tan grande como el Estado, pero también que se puede desarrollar. Y luego está el tema del abogado independiente, ¿no? El abogado que decide ejercer su profesión de manera independiente. Y quizás este sea el más complicado, ¿no? Quizás este sea el más difícil porque un abogado independiente es como cualquier profesional independiente, ¿no? Si es que no sales, no,
no consigues clientes, no consigues ingresos, no tienes cómo solventar los gastos, ¿no? Por eso se dice que el abogado independiente es uno de los abogados más completos porque tiene que aprender de todo. Tiene que aprender administración, tiene que aprender marketing, tiene que aprender ventas, tiene que aprender psicología, tiene que aprender de todo para que pueda desarrollar bien su profesión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos abogados independientes, ¿no? Tenemos un estudio de abogados somos tres socios y, y tenemos como esa ventaja de persistir en un camino muy complicado que es el ser abogado independiente, ¿no? Pero donde estés, ya sea en el Estado, que es un aparato gigante, ya sea en una empresa privada, ya sea como abogado independiente, donde estés, tienes que saber redactar, tienes que saber escribir. De eso no te salvas, a donde te vayas. Te puedes ir al Estado, te puedes ir al privado, te puedes quedar solo tú con tu oficina y tienes que saber redactar. Por eso es importante este curso. Por eso es importante que ustedes entiendan esos principios elementales básicos para poder tener una redacción jurídica adecuada. Y no solamente de documentos de asistente de función fiscal, de secretario judicial, sino de cualquier espacio, porque la redacción es una estructura similar. Una vez que manejas un esquema de redacción, ya puedes redactar cualquier documento, ¿no? Un oficio, una carta, un memorándum, una sentencia, un dictamen fiscal, una disposición fiscal, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de saber redactar. Y eso es lo que queremos que ustedes se lleven en este curso hoy día, ¿no? Esos elementos básicos para poder redactar correctamente un texto. Y vamos a darles esos lineamientos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de redacción jurídica, estamos hablando de una actividad no necesariamente difícil o especial, ¿no? Porque es una actividad que necesita práctica. Es como el hablar en público, ¿no? Cuando los abogados, por ejemplo, los abogados nuevos, nosotros que estamos en audiencias todos los días, entonces en algunas audiencias hay algunos abogados que se incorporan recién a las audiencias o son nuevos, ¿no? Son sus primeras audiencias y eso se nota rapidito, ¿no? Entonces los colegas más viejos decimos, hoy es nuevo, ¿no? Ese muchacho, ¿no? O la señorita es nueva. ¿Por qué? Porque esa timidez, esa forma de hablar, esa falta de seguridad, ese titubeo en las audiencias revelan pues que le falta trajinar, ¿no? Le falta recorrido, le falta cancha. ¿Y esa cancha cómo la va a obtener? Entrando todos los días a una audiencia, ¿no? Él no va a cambiar porque se ponga a ver un video de 1 hora o se meta 2 meses de clase a ver cómo se litiga, un curso de litigación oral, ¿no? Y todos los días se memoriza cómo se litiga, cómo se hace la apertura, la presentación, el tema de alegatos de cierre, un interrogatorio, un contrainterrogatorio, no va a cambiar. Por más que todo el mes, 1 mes, 2 meses, 3 meses esté capacitándose, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso se cambia con la práctica, porque tienes que estar en la audiencia, porque es una cosita diferente que tú hagas tu ensayo en tu computadora o en tu curso de un alegato de apertura, a que estés pues en la audiencia frente a los jueces, al fiscal, a las otras partes. Entonces el simple hecho de que, y encima entras y el juez te dice, abogado, ahora como es virtual todo, abogado, prenda su cámara, señor. Y tú, uy.
me van a ver, ¿no? Y te pones más nervioso. Entonces, eso es natural. ¿Por qué? Porque para que puedas litigar con seguridad, con confianza, necesitas ese entrenamiento, ese trajín, ese movimiento constante. Cuando ya tienes 10 audiencias, 20 audiencias, 100 audiencias, ya es diferente. Ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya te adaptaste al sistema. Lo mismo pasa con la redacción. Tú puedes escuchar un curso de redacción, tú puedes querer aprender la teoría para redactar correctamente, pero si no te pones a escribir, no vas a saber redactar. Y lo que están haciendo ahora las generaciones, porque yo enseño en 3 universidades, y lo que hacen los alumnos en las universidades, lo que hacen los abogados, ¿no? Es usar los generadores de texto con inteligencia artificial y redactar sus textos de esa manera, ¿no? Usan ChatGPT, usan Gemini, usan Copilot y todas más de 100 herramientas de inteligencia artificial que hay para poder redactar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener claro cuándo debes usarlo y cuándo no, porque si tú sabes redactar, si tú redactas bien, entonces, puedes usar la herramienta para agilizar ciertos procesos. ¿Por qué? Porque sabes cómo redactar. Puedes revisar la información porque recuerda, todas estas fuentes de inteligencia artificial generan su contenido de las redes, del internet. Entonces, a veces te generan tontería y media, ¿no? Como yo muchas veces, abogados del estudio que presentan documentos utilizando ChatGPT, recursos, y un abogado que sabe, se da cuenta, ¿no? Y le llamas, oye, fulanito, ¿de qué es este recurso de apelación? Es sobre un delito de violación sexual. Ah, violación sexual de menor de edad, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿por qué me estás citando en la fuente normativa este artículo que es violación sexual genérica y no es violación sexual de menor de edad? Ah, doctor, es que se me fue. Claro, no es que se te fue, lo que pasa es que usas la inteligencia artificial no te contextualiza y te pone cualquier cosa, porque al final es un delito de violación sexual. Pero la inteligencia artificial no te va a diferenciar pues los 3 o 4 tipos de violación sexual que hay, no te va a diferenciar el artículo que necesitas utilizar en ese tipo específico. Entonces, obviamente ese error en el estudio que tenemos nosotros le cuesta el trabajo, ¿no? Hemos votado un montón de... Por eso siempre estamos en convocatoria, ¿no? Porque paramos sacando gente por usar, por usar inteligencia artificial cuando no debe utilizarla, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la redacción. Si tú quieres redactar bien, tienes que aprender a redactar. No puedes estar ahí con tu ChatGPT y decirle, a ver, ChatGPT, hazme un oficio para mandar a la Municipalidad de Lima pidiendo que nos apoye con personal para la seguridad en el evento. No, pues, porque te puede hacer un oficio, pero no sirve. No sirve uno, porque como no sabes, no vas a poder ni siquiera revisar correctamente si el oficio está bien o no está bien. Porque tienes que saber cuál es la diferencia entre un oficio, cuál es la diferencia entre una carta, cuál es la diferencia entre un memorándum, cuál es la diferencia entre una citación, cuál es la diferencia entre una circular. Si no sabes, ¿qué diferencia vas a notar de lo que te dé la inteligencia artificial? ¿No? Entonces, hay que aprender a redactar nosotros. Es como aprender a hablar, ¿no? Muchos sacan sus alegatos de apertura igualito con inteligencia artificial. Y a la hora de exponer o a la hora de oralizar, tú vas a estar por leyendo tu texto, ¿no? Entonces, el secreto para un abogado es entrenarse correctamente.
Ese es el secreto. Y más si eres un estudiante de derecho o eres un abogado recién egresado, tienes que entrenarte. Esa es la diferencia que vas a tener frente a otros abogados. ¿Por qué se nota cuando un abogado es más viejo, tiene más recorrido? ¿Por qué? Porque se ha entrenado, po. Ahora, si tienes un abogado viejo que nunca se ha entrenado, nunca ha litigado, por ejemplo, toda la vida ha estado trabajando en una oficina y sale, pues lo botan del Estado, 10 o 20 años en el Estado, y él quiere empezar a litigar, el pobre sufre, ¿no? El pobre va a sufrir terriblemente. ¿Por qué? Porque uno no tiene el training que necesita para poder tener el movimiento en las audiencias, ¿no? Entonces, se va a complicar, ¿no? Así que tenemos que tener estos puntitos claros, ¿ya? Entonces, la redacción es una actividad compleja y si queremos ejecutarla con eficacia, debemos seguir estos tres pasos. Tres pasos. Planear, escribir y revisar. Planear, escribir y revisar. Nosotros, por ejemplo, somos profesores de tesis. Revisamos tesis, ¿no? Estamos en exámenes de grado y cuando revisamos la tesis, muchas veces el estudiante no sabe ni siquiera lo que está escribiendo. Y tú dices, oye, ¿cómo no sabes lo que estás escribiendo? ¿No? ¿Por qué lo estás escribiendo? Y no tiene idea. Entonces, para que puedas escribir correctamente cualquier documento, tienes que, primero, planear, escribir y revisar. Cuando hablamos de planear, estamos hablando de que tú puedas estructurar el, lo que quieres hacer. La planificación es uno de los pasos más importantes porque como yo ideo lo que quiero, me va a dar el resultado que voy a obtener. Entonces, si yo quiero escribir, imagínate, entro a la fiscalía y me dicen, ¿sabe qué? A ver, doctor, proyéctese un dictamen señalando diligencias para tal fecha. Ahí le paso el calendario, programe la carpeta fiscal 427-2024, las diligencias, ¿ya? Entonces, tú sabes cuál es la instrucción que te está dando el fiscal. Te está diciendo que quiere una disposición fiscal en la que se cite a diligencias y te está dando el calendario. Te está diciendo, acá están las diligencias, ¿no? A Juancito, 20 de abril, a Julianita, 25 de abril, a Fernandita, mayo, 5 de mayo, y las horas. Entonces, tú sabes lo que quiere el fiscal. Y lo primero que tienes que hacer, no te vas a sentar y vas a escribir cualquier cosa o coger una plancha y cambiarle los datos, no. Tienes que planificar. ¿Qué quiere el fiscal? Mm, Quiere que yo haga una disposición citando a diligencias. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar los datos de la carpeta fiscal. Saber qué número de disposición estamos, porque las disposiciones fiscales tienen que ser correlativas. Ah, ya, estamos en la disposición fiscal número 7. Entonces la mía sería la número 8. La fecha con la que va a salir la disposición, el contexto de la disposición anterior,
si es que hubo o no hubo algún pedido que está pendiente de cumplimiento o si hay algún escrito pendiente de dar cuenta, que tendría que hacerlo en esa disposición inmediata. ¿Por qué? Porque si es un pedido anterior a la disposición, debo pronunciarme de ese pedido. Entonces, te das cuenta, no es redactar. Todo eso es la fase de planificación. Todo eso es planificar. Ya. Entonces ya tenemos, verificamos, no hay ningún escrito pendiente y ya sé el número de la disposición, la fecha, ya tengo el horario y no necesito más. Entonces, una vez que he planificado, que ya sé lo que voy a hacer, una vez que ya sé lo que voy a hacer, me pongo a redactar, me pongo a escribir y saco, ¿no? Entonces, disposición número 8, Lima, 5 de abril del 2025, ¿no? Y ¡pam! Haces la introducción, ¿no? La base legal y empiezas a señalar las diligencias, ¿no? Una vez que termino de escribir, no voy y se lo paso al fiscal, ¿verdad? No, porque tengo que cumplir el paso obligatorio de la revisión, porque este es el paso más importante, porque muchos eh, asistentes o abogados o gente que trabaja falla, falla mucho y termina quedando mal con su jefe. ¿Por qué? Porque justamente se olvidan del tercer paso, que es revisar. Y el tercer paso es uno de los pasos más importantes. Tú tienes que revisar, leer el documento antes de darle trámite o pasarle al jefe inmediato. Porque muchas veces en la redacción se nos pasa, no nos damos cuenta de que nos hemos comido un párrafo o no citamos a un testigo o nos saltamos tal cosa y no te das cuenta. Si te olvidas del paso de la revisión, entonces perdiste. Cuando le mandes a tu jefe o a la persona que te ha pedido el documento, ese documento con ese error, ¿quién va a quedar mal? ¿Ese tu jefe podría confiar en ti otra vez? ¿Podría sentirse tranquilo de encomendarte un trabajo otra vez? No, no es cierto. Entonces ahí es donde tenemos que mejorar. Por eso estos tres pasos son obligatorios: planear, escribir y revisar, ¿no? Entonces, parece esto pues un proceso tortuoso, complicado, lento, ¿no? Pero si lo ejecutas de esa manera, vas a ver que alcanzas mejores resultados y en menos tiempo, ¿no? A ver, vamos con un documento, ¿ya? Un documento. Imaginemos que eres asistente de juez, ¿no? O secretario judicial. Y te dicen, quiero que me redactes una sentencia, proyéctame una sentencia. Quiero imponerle, la fiscalía está pidiendo 5 años de cárcel, yo quiero ponerle mm, 4 años, suspendida. Igual lo vamos a condenar, pero le vamos a suspender la ejecución de la pena. Así que proyéctame la sentencia. Entonces, si tú ya tienes la tarea, ¿qué tienes que recordar? Los tres pasos, ¿verdad? Primero, planificar, escribir
y revisar. Entonces, dentro de la fase de planificación, yo tengo que tener claro lo que quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? Ah, una sentencia. ¿Cómo es la estructura formal de una sentencia? Tengo que saber la estructura. Ah, debe tener los datos de identificación del asunto, debe tener su encabezado, debe tener su resultando, o sea, los hechos relevantes o los antecedentes. Debe tener su considerando, las razones que sustentan las decisiones de carácter procesal, técnico o de carácter material o de fondo. Debe tener los puntos resolutivos. ¿Por qué? Porque una sentencia resuelve, ¿no? El sentido. El pie de la sentencia, la leyenda con la que concluye la sentencia, y si hay voto particular o recurrente, si es que hay, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, ¿dónde está? En la fase de planificación. Yo tengo que planificar para que pueda ponerme a escribir, ¿no? Ahora, estas son las reglas de oro, no solamente para una sentencia, ojo, para cualquier documento. Estas son las 7 reglas de oro para cualquier documento que tú quieras escribir, que tú quieras redactar, ¿ya? Si tú tan solo en esta sesión, en esta noche, aprendes estas reglas de oro y, y las validas, esto es un gol. O sea, el curso valió la pena. Tanto así, profesor, sí, tanto así. Si tú tan solamente entiendes estas 7 reglas de oro y las aplicas, ya, ya valió todo, ya valió la pena todo, ¿entiendes? Entonces, estas son las reglas de oro: corrección, claridad, concisión, unidad, sencillez, adecuación y estilo forense, ¿ya? Corrección, claridad, concisión, unidad, sencillez, adecuación y estilo forense. Para cualquier cosa que quieras redactar, ojo, ¿ah? ¿Quieres hacer un contrato de compraventa? ¡Pum! ¿Quieres una sentencia? ¿Quieres una disposición? ¿Quieres un archivo? ¿Quieres un oficio? ¿Quieres una carta? ¿Un memorándum? Lo que sea. Ojo, y esto es un gol. Si tú manejas estas reglas de oro, tu redacción tiene un antes y un después y se siente esa diferencia. Vamos a ver, ¿ya? Corrección. La primera regla de oro nos dice la calidad del texto. La corrección es verificar la calidad del texto. Consiste en que éste se ajuste a las reglas del español, es decir, al conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado recto del idioma. Los textos normativos de las academias de la lengua española, eh, como por ejemplo el libro de ortografía de la lengua española de 1999, el libro La gramática de la lengua española de 1931, el diccionario de la lengua española, que hay una última versión que salió el 2022, ¿no? Y el diccionario panhispánico de dudas que salió el 2005. Ahora, estas reglas eh, son importantes. Cuando no es que una regla sea más importante que la otra, ¿ya? Las 7 reglas las tienes que aplicar en su conjunto, las 7 reglas, ¿ya? Pero eh, la ponemos en orden de, no es un orden de importancia, ¿ya? No es que, la regla uno es más importante que la regla de la corrección, como es la primerita, es más importante que la otra, no. No es así, ¿ya? Cada uno es
importante y los 7 los tenemos que aplicar en el texto que tengamos. Ojo, en cualquier texto, ¿ya? Entonces, la primera regla de corrección nos dice, si tú quieres escribir correctamente, tienes que hablar correctamente. Tienes que saber cómo se habla correctamente. Y para que tú sepas cómo se habla correctamente, tienes que respetar pues las reglas gramaticales. ¿Qué idioma usamos nosotros? El español, ¿no es cierto? No, no estamos en Inglaterra, no hablamos inglés. No estamos en Alemania, no hablamos alemán. Hablamos español. Entonces tenemos que manejar las reglas del idioma español. Tenemos que respetar las reglas del idioma español. Y eso es algo que es complicado ahora porque con todo este tema de las redes sociales, la gente escribe cualquier cosa, ¿no? En WhatsApp, en Facebook, en Instagram. O sea, escriben cualquier tontería. No hay respeto al uso de las comas, tildes, la ortografía, la gramática. No hay respeto a eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe como puede escribir, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a respetar esta primera regla, ¿no? ¿Y qué nos dice la primera regla? La corrección. Hablar correctamente para escribir correctamente. Y para eso tenemos que respetar la, los libros oficiales, el diccionario, la gramática, la ortografía, ¿no? Entonces, esa es la primera regla. Para tener éxito, tenemos que aprender a hablar correctamente, escribir correctamente. Y para hablar y escribir correctamente, tenemos que tener las reglas del, del español, ¿ya? Entonces, esa es la primera. Ahora, la segunda. La segunda regla de oro es la regla de la claridad. La segunda regla de oro es la regla de la claridad. ¿Por qué? Porque es importante esta, esta otra regla. ¿Por qué? Para que nosotros podamos llevar el mensaje correctamente, el mensaje que queremos transmitir, este tiene que llegar de manera fácil al receptor. Entonces, la claridad implica varios aspectos, desde los aspectos ortográficos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, argumentativos, para redactar con precisión y también el conocimiento del lenguaje común y diferenciar ese conocimiento del lenguaje común con el lenguaje jurídico. Ahí está la ganancia o la diferencia, ¿no? Entonces, la claridad, ¿qué nos dice? Esta regla de oro nos dice, el mensaje tiene que llegar fácil, el mensaje tiene que llegar al receptor de manera clara, sin duda. Entonces, para que llegue de manera clara, yo tengo que saber aplicar las reglas ortográficas correctamente, ¿no? Yo no te puedo escribir amor con H. Yo no te puedo poner una coma cuando no corresponde la coma, porque le altero el significado, o no poner un punto cuando debo poner un punto para cerrar la idea. Entonces, si no respeto la ortografía, mi texto no va a ser claro. Lo mismo con la semántica,
la sintáctica, eh, el lenguaje para que pueda llegar de manera clara al receptor, tiene que estar bien escrito. Y es por eso que, si tú te das cuenta, la regla de la corrección, que es el uso correcto del lenguaje, con la regla de la claridad, que es escribir fácil, escribir sencillo, pero escribir fácil y sencillo no quiere decir que escribas con errores ortográficos, no. Escribir fácil y sencillo, pero respetando la ortografía, la gramática, la sintáctica, la semántica. Esa es la regla de la claridad. Y son reglas que están bien relacionadas, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la tercera regla de oro, la concisión. Ahora, la tercera regla de oro, la concisión. Eh, el- la famosa frase que dice, la brevedad es el manjar de los jueces, ¿no? Esa famosa frase nos tiene mucha realidad, porque mientras más conciso seas, mientras puedas llegar mejor al receptor, al juez o a quien te va a escuchar finalmente, tu mensaje va a llegar mucho mejor. Entonces, esta concisión consiste en la brevedad y economía de los medios, en la expresión de las ideas con exactitud. Todo escrito debe contener exclusivamente las razones y palabras necesarias y suficientes para justificar la decisión judicial, pero no menos. Por lo tanto, debe evitarse los comentarios, las digresiones, las palabras o expresiones innecesarias, ¿no? Entonces, esta regla de oro es muy importante también. Concisos, breves, directo al grano. El mensaje tiene que ir tranquilo. El mensaje tiene que ir directo. Y hay que expresar esas ideas con exactitud, palabras necesarias, ¿ya? Eso es, eso es importante. Evitar rodeos inútiles, redundancias, tautologías, locuciones adverbiales, palabras innecesarias. Hay que evitar eso. Ahora, la cuarta regla de oro de la redacción es la unidad. La unidad. Se requiere que el secretario organice sus argumentos antes de escribir. Luego, que al escribir respete ese orden y estructure sus párrafos y oraciones de tal forma que el lector capte la secuencia de argumentos. Unidad. Nuestro texto tiene que estar tan bien organizado que cuando lo redactamos se va a mantener un orden, una estructura, y cualquier persona que lea puede captar la secuencia de argumentos. Esa es la regla de la unidad. No nos dispersamos, al contrario, focalizamos los argumentos que queremos, que son relevantes, priorizamos las ideas.
en su orden, en su importancia, en su relevancia. Esa es la regla de la unidad, ¿ya? La regla de la unidad. Sencillez, manifestar las ideas de una manera llana, esto es, sin exponer más de una idea al mismo tiempo y sin emplear términos ni formas de construcción rebuscadas, afectadas o rimbombantes. Sencillez, manifestar las ideas de una manera llana, sin exponer más de una idea al mismo tiempo, sin emplear términos ni formas de construcción rebuscadas, rimbombantes. Eso es muy clásico en los abogados, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Los abogados siempre están tratando de hablar difícil, ¿no? Tratando de hablar complicado. ¿Para qué hablan difícil? ¿Para qué hablan complicado? Para que parezca que saben más, ¿no? Y al final el resultado es que no se entiende lo que quieren decir, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante que aprendan a hablar bien, aprendan a usar estas reglas de oro tanto para hablar como para escribir correctamente, ¿no? Y eso es la regla de la sencillez. Muchos abogados usan locuciones latinas, por ejemplo, ¿no? En los juicios. Ahora ya se ven menos que antes, pero era clásico los abogados con las famosas locuciones latinas, ¿no? Sunt quae tribuere, orabun causas melius. Esas locuciones latinas no, no se usan mucho ahora, ¿no? A ver, ¿me ven? ¿Mi cámara no está funcionando? A ver, vamos a volver a poner. ¿Ahora me ven? Hola. ¿Ahora sí? Avísame, porfa. Ya como yo veo solo las diapositivas, no, no veo la pantallita, ¿ya? Entonces, el, el hablar sencillo hace que sea más fácil que se pueda transmitir el mensaje. No, no necesitamos hablar en Spanglish para decir, oh, y mastica su inglés, ¿no? O que sabe más, no. Manifestar las ideas de forma clara, llana, sencilla, eso mejora la comunicación. Por eso la regla de oro de la sencillez nos dice, oye, aprende a escribir fácil, no complejo. Y lo mismo pasa en la litigación. Aprende a litigar fácil, no complejo, ¿no? Ahora, la sexta regla de oro es la regla de la adecuación. El uso del lenguaje debe ser idóneo para que la disposición contenida en la sentencia se comprenda con facilidad, ¿no? Si hacemos una sentencia, un escrito, el documento que quieras, ¿ya? Entonces, la adecuación que nos dice, debemos evitar expresiones como se recomienda, es una lástima que en casos que la impericia del abogado, el, es una pena, lamentablemente, el fiscal, ¿no? En la adecuación, la regla de la adecuación nos exige tener un debate alturado siempre. No podemos estar adjetivando, no podemos estar minimizando, no podemos estar poniendo
otras frases cuando no corresponde, ¿me entienden? Entonces, es importante la adecuación. La regla de la adecuación que me dice, usa un lenguaje correcto, usa un lenguaje correcto, habla bien, con propiedad, de manera idónea, con respeto. Estás en un tribunal, estás haciendo un documento jurídico. Entonces, tienes que tener tu lenguaje adecuado. Ese profesionalismo, ese respeto nos impone la regla de oro de la adecuación, ¿no? Porque se siente cuando se lee. Te llegan, a veces al estudio nos llegan oficios de todo tipo. Todos los años, en Navidad, por ejemplo, nos llegan como 100 oficios para chocolatada para acá, apoya para acá, padrino para acá, que estito para allá, ¿no? Un montón de documentos. Y nosotros, mira cuán importante es redactar. Nosotros le damos muchas veces prioridad a quien redacta mejor o a quien se ha tomado la molestia de tratar de escribir bien el documento, ¿no? Nos han llegado hasta documentos hasta con jergas, ¿no? Ya pues, una ayudita, por favor, doctorcito, usted es famoso. O sea, con jergas. Mm, ¿Cómo puedes presentar un documento sin ese respeto al uso correcto del lenguaje? ¿No? Y esa es la regla de la adecuación. El lenguaje tiene que ser idóneo. Si tú estás, pues, no sé, en otro contexto, quizás eh, funciona, ¿no? Pero no cuando estás dentro de un contexto formal. Y muchas veces nosotros priorizamos a aquellos que se han tomado la molestia de escribir bien y les apoyamos en sus actividades, en sus chocolatadas, en los regalos para los niños, ¿no? O padrinos de tal actividad deportiva. ¿Por qué? Porque al menos ha tenido el tiempo de hacer los tres pasos que les hablaba al inicio, ¿no? Estructurar, planificar, escribir y revisar. Entonces, cuando revisan, estamos pidiendo un apoyo a un estudio, a un abogado, entonces hay que hacerlo bien, ¿no? Y esa es la regla de oro de la adecuación. Estilo forense, esta es una regla que nos va a obligar a trabajar en virtud a lo que estamos haciendo, ¿no? Son las reglas impuestas por la ley, por la costumbre, ¿no? En la redacción de documentos, resoluciones, las expresiones que se usan, los verbos, las palabras, por ejemplo, los médicos, los abogados, ¿no? Los ingenieros, tienen sus formas, sus términos, sus palabras para expresar, para decir algo. Y este estilo forense nos obliga a eso, ¿no? Si estamos en un contexto de abogados, le damos esas formalidades, ¿no? Hasta las cositas como el doctor. Estimado doctor Juan Pérez, aprovecho la presente para agradecer la oportunidad de poder entablar una comunicación con vuestra persona. Entonces, el tipo ni siquiera es doctor, ¿no? Ni siquiera lo es, o salvo que haya hecho su doctorado y tenga su grado de doctor. Es otra cosa, ¿no? Entonces, pero si no lo es, lo usamos generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del estilo, de la tradición de cómo se escribe en ese contexto. Lo mismo pasa con los médicos, ¿no? El médico es un médico, pero muchos le dicen a los médicos doctor. Es un médico, no es un doctor, ¿no? Salvo que tenga su doctorado. Entonces, ese estilo forense son las reglas impuestas por la ley, por la sociedad. Por ejemplo, cuando tú te diriges
a ciertos mandatarios, al presidente de la República, al decano del Colegio de Abogados, etc., etc. Cuando tú te diriges a ciertas personas, existen protocolos que te impone la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo te tienes que dirigir a un presidente, por ejemplo? En esas reglas impuestas por la ley es el famoso estilo forense, ¿no? Entonces, estas reglas de oro son importantes. Como les dije al inicio, si manejamos estas reglas de oro, es un gol, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito de, de práctica, de cosas prácticas, ¿ya? Vicios técnico-estructurales de la redacción. Por ejemplo, las resoluciones son oscuras porque se redacta con abuso de estructuras complejas, oraciones extensas, subordinación de oraciones, inciso, gerundios, ¿no? Entonces, al texto jurídico no le puedes poner una redacción confusa, una redacción inexacta. No, al contrario, tienes que cumplir la regla de la sencillez. Tiene que ser más fácil de entender para todas las partes, ¿no? Entonces, las características de la comprensión son las siguientes. Primero, máxima de cantidad. Debes proporcionar toda la información que se requiera, pero no de más. Máxima de calidad. Segundo, no redactes algo que creas que es falso, ni aquello de lo cual carezca de pruebas adecuadas. Máxima de calidad. Máxima de relación. Sé pertinente. ¿Qué quiere decir? Ve al grano. Sé pertinente, ve al grano. Máxima de modo. Sea claro. Evite ser oscuro. Evite ser ambiguo. Sea prolijo. Proceda con orden. Entonces, estas máximas son importantes para no caer en los vicios técnicos estructurales de la redacción. Principales causas de oscuridad de un texto. Los factores relacionados con la selección y el orden del contenido. Se requiere información y orden. Por lo tanto, uno, debemos conocer el asunto. Dos, debemos pensar en el destinatario. Y tres, debemos elaborar un esquema. Imagínense, me piden que hable del derecho tributario o del derecho mercantil o del derecho regulatorio. Uno como abogado conoce todo el derecho, ¿no? Un poquito de todo, pero la especialidad te da cierto expertise para que puedas hablar sobre algo, ¿no? Entonces, si mi especialidad es derecho penal económico, no te voy a hablar, te puedo hablar pues algo general del derecho regulatorio, mercantil, del derecho de familia, pero nada más. ¿Por qué? Porque no es mi prioridad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que conocer el asunto. Debemos pensar en el destinatario. ¿Quién nos va a leer? ¿Nos va a leer un juez? ¿Nos va a leer un fiscal? ¿Nos va a leer un abogado? ¿Nos va a leer una persona común? ¿Quién nos va a leer? Entonces, es importante saber quién nos va a leer. Elaborar un esquema. Debemos elaborar un esquema correctamente. ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿No? Si no, vamos a tener falta de claridad por errores ortográficos, que es una de las principales causas de oscuridad de un texto. Las principales, deficiente uso de letras. En muchas ocasiones el cambio de una letra en una palabra cambia su significado, entorpece la comprensión de un texto. Deficiente acentuación. El uso de la tilde puede variar el significado de las palabras. Deficiente puntuación. Un error en la puntuación cambia el sentido de un enunciado, de un texto.
Entonces tenemos que evitar eso. Falta de claridad por deficiencias sintácticas. Primero, la separación de las ideas en su enlace natural. La claridad de un escrito puede perderse si las ideas no se expresan de acuerdo con su proximidad. Esto es, si se alejan las que tienen relación estrecha o se aproximan las que tienen relación lejana. Es como que estás hablando de un tema y ¡plum! Le metes otro tema que nada tiene que ver en el asunto. O estás explicando un tema y luego aparece otro tema que nada tiene que ver en el asunto. Entonces, la separación de las ideas de su enlace natural hace que no se pueda entender correctamente un texto. La ubicación de los pronombres relativos y personales. Los pronombres relativos, que, cual, quien, cuyo. Los posesivos, sus, deben estar cerca de su antecedente, del sustantivo al que sustituyen. Cuando haya peligro de confusión, es preferible no usar el pronombre, ¿no? Esto es un error muy clásico en abogados, ¿no? Nunca colocan correctamente los pronombres, ¿no? Que, cual, quién, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde, ¿no? Esos pronombres tienen que ocupar su ubicación correcta y muchas veces lo ponen donde sea y daña el sentido de la oración, ¿no? El abuso de oraciones subordinadas. Esto va a dificultar la delimitación de las ideas y va a propiciar la construcción de enunciados extensos que impiden la claridad del escrito. Abuso de frases incidentales. Hay que evitar explicaciones innecesarias. Son muestra de una explicación desordenada. Abuso de la negación. El empleo de adverbios que implican una negación entorpecen la comprensión. Ejemplo, de ningún modo puede concluirse que no se actualiza la no procedencia del amparo. Entonces, ese abuso de la negación hace que no se entienda nada, ¿no? De ningún modo puede concluirse que no se actualiza la no procedencia del amparo. Es terrible, ¿no? Y esas redacciones son reales, ¿ah? No es ficción. La ubicación incorrecta o el abuso del gerundio. Eso también es otro problema que le quita claridad al texto. Falta de claridad en las palabras empleadas. El uso incorrecto de demostrativos, ese, este, aquel, con sus variantes de género y número. Debe atenderse la proximidad o la lejanía del antecedente. Eso es muy importante. El empleo de términos o expresiones ambiguas. Debe evitarse que un texto admita más de una interpretación. El empleo de términos vagos. No es justificado emplear términos vagos si se puede manifestar la idea con datos precisos. Afectación grave, orden público, la máxima diligencia, muy alto, un gran porcentaje, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito los conceptos gramaticales básicos, ¿ya? Tenemos las categorías gramaticales. Por su función gramatical, las palabras se clasifican en categorías gramaticales, las cuales sirven para formar oraciones. Están, son los sustantivos, son nombres y verbos. A partir de ellas se anexan complementos y modificadores para formar estructuras más complejas. El sustantivo nombre. Vamos a tener los sustantivos propios y los comunes. Los artículos. Vamos a tener artículos determinados e indeterminados. Los adjetivos. Vamos a tener adjetivos calificativos o adjetivos determinativos. Los pronombres. Vamos a tener los verbos también, verbos copulativos, impersonales, perífrasis verbal, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. A ver, vamos a ver. ¿Qué es la gramática? El arte de hablar y escribir correctamente un idioma. ¿Qué es la ortografía? Parte de la gramática que enseña a escribir correctamente. ¿Qué es la sintaxis? Parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras de forma correcta para las oraciones.
¿Qué es la prosodia? Parte de la gramática que enseña la recta pronunciación y acentuación de las letras, las sílabas y las palabras, ¿no? Entonces, estas reglas las tenemos que aplicar para redactar correctamente un texto. Reglas generales de acentuación. Vamos a ver, esto para que se recuerden un poquito que es lo que hacíamos en el colegio, ¿no? Las agudas son aquellas que se tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las graves en la penúltima sílaba, las esdrújulas en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas en la anterior a la antepenúltima sílaba. Ahora, las agudas se acentúan siempre que terminen en NS o vocal, siempre. Si termina en N, en S o vocal, vamos a acentuar todas las agudas. Las graves se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea NS. En cualquier otra distinta NS se van a acentuar las graves. Y las esdrújulas y las sobresdrújulas se acentúan siempre. Siempre una palabra esdrújula o sobresdrújula siempre lleva tilde, ¿no? Siempre. Reglas del uso de las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, las palabras o frases enteras como siglas, ¿no? Estas siempre van a ir en mayúscula. Títulos, inscripciones, documentos oficiales, ¿no? La mayúscula inicial está exigido por la regla de puntuación, ¿no? No todas las reglas de puntuación funcionan. Por ejemplo, los nombres propios, los nombres comunes, aquellos nombres que funcionan como nombres propios van a llevar su mayúscula al inicio. En algunos textos se habla o se pone la famosa mayúscula de respeto. No corresponde a una mayúscula, pero se pone para dar respeto o mayor formalidad al texto, ¿no? Y las minúsculas se usan en todos los casos que no están previstos para las mayúsculas. La concordancia. A ver, concordancia. Vamos a tener concordancia nominal en género y número y vamos a tener concordancia verbal en número y persona. ¿Ya? Eso es la concordancia. La conjugación de verbos. Vamos a tener verbos simples, presente, por ejemplo, este tribunal estima, pretérito o pasado, su demanda se desechó, futuro, el agravio se estudiará, copretérito, los actos promovían, pospretérito, los asuntos se resolverían, ¿no? Ahora, el queísmo y el dequeísmo es el abuso del qué y el abuso del de qué, ¿no? De juntar ese de qué en muchas frases u oraciones, ¿no? Luego tenemos las conjugaciones verbales compuestas, ¿no? El antepresente. Ellos han promovido. El antepretérito. El actor hubo alegado. El antefuturo. El tribunal habrá resuelto. El antecopretérito. Él había manifestado. El antepospretérito. Él habría ofrecido. Luego tenemos los conectores lógicos del lenguaje o los marcadores textuales. Por ejemplo, los contraargumentativos. Estos son conectores fuertes y débiles, ¿ya? Consecutivos, aditivos, organizadores de continuidad de cierre. Y los reformuladores son los explicativos rectificadores de refuerzo, ¿ya? Por ejemplo, contraargumentativos fuertes, sin embargo, no obstante, empero, con todo, ahora bien, ahora, aún así. En cambio, por el contrario, estos, si te das cuenta, son contraargumentativos fuertes. Lo usas dentro de un texto para argumentar, contraargumentar. Y luego hay contraargumentativos débiles, ¿no? Aunque, si bien, a pesar de, pese a que, ¿no? No hay una oposición fuerte del argumento, ¿ya?
Luego tenemos los conectores consecutivos, pues, así pues, por tanto, de ahí, por tal razón, en consecuencia, como consecuencia, consecuentemente, ¿no? Por esta razón se concluye que, la cual muestra que, lo cual significa que. Entonces, estos conectores consecutivos nos ayudan a hilar ideas, ¿no? A jalar ideas para darle sentido a una redacción. Luego tenemos los conectores auditivos y además, y asimismo, e igualmente, pero además, de igual forma, por su parte, incluso, ¿no? Conectores aditivos. Luego tenemos los famosos conectores de apertura. Ante todo, en primer lugar, inicialmente para empezar, o los conectores de cierre. Para finalizar, finalmente, por otra parte, para terminar, es importante que cuando usamos los conectores de cierre cerremos el texto, porque muchas veces usas un conector de cierre y no cierras la idea, ¿no? Luego tenemos los conectores reformuladores o explicativos, o sea, es decir, en otras palabras, en otros términos, dicho de otro modo, ¿no? Los conectores reformuladores, mejor dicho, nadie ha dicho, ¿no? Los conectores de refuerzo, en realidad, en el fondo. Después tenemos los famosos conectores de evidencia. Sin duda, es evidente, naturalmente, lógicamente, desde luego, por supuesto, no existe ninguna duda. Evidentemente, desde luego que sí. Y bueno, los argumentos, estos vamos a explicarlo con más calma, ¿ya? Hasta acá quiero eh, comentarios, porque ahorita vamos a ver cómo hilamos argumentos, ¿ya? Dudas, preguntas, de todo lo que hemos visto, está claro, las reglas de oro, los pasos, el, el uso de los conectores. A ver, pregunten. Si tienen dudas, escriban también. Dudas, preguntas. A ver, vamos a hacer, si no hay dudas, vamos a hacer la explicación de esta parte que es importante para luego hacer un tema práctico, ¿ya? El argumento. ¿Cómo presento los argumentos? El argumento principal, el argumento derivado, el argumento accesorio, el argumento colateral. Recuerda, siempre tienes que, estos son los cuatro tipos de argumentos que puedes utilizar. Siempre tienes que coger el argumento principal. ¿Cómo identifico el argumento principal? ¿Cómo sé que estoy frente al argumento principal y no un argumento derivado o accesorio? El secreto es cuando tú sabes lo que quieres escribir, ¿no? Ese es el secreto. Si tú quieres hablar, no sé, sobre el derrame de petróleo, entonces tu argumento principal es el derrame de petróleo. La contaminación del mar puede ser un argumento derivado. Los pececitos que se han muerto puede ser un argumento accesorio. La pérdida económica para el país puede ser un argumento colateral. Pero mi argumento principal, ¿cuál es? El derrame de petróleo. Entonces, debemos saber cómo escribir bien los argumentos, ¿no? Ahora, hay unos métodos que se usan, ¿no? Para poder exponer los argumentos. Está el método deductivo, que es una forma
donde tú formulas una hipótesis o una tesis que vas a sostener y a partir de esa realidad jurídica con premisas normativas estableces convenciones, ¿no? A cada caso concreto. Y luego está el método inductivo, ¿no? Un elemento indispensable para la demostración de la hipótesis fáctica o de la existencia de hechos, ¿no? Y puedes usar distintos silogismos, ¿no? Por ejemplo, término medio, término menor, premisa mayor, premisa menor, y puedes estructurar un argumento. Esto es una forma, un ejercicio que lo puedes aplicar y funciona porque te estructura argumentos, ¿no? Entonces, por ahí funciona, ¿ya? Por ejemplo, frases del argumento demostrativo. Proposición que debe ser demostrada. Es infundado, es inatendible, es inoperante. Planteamiento de cuestión. Aduce que sustancialmente que se manifestó que enunciación de tesis. Asiste la razón, no asiste la razón, ¿no? Ahora, para que una proposición normativa se pueda demostrar, se, se puede usar de conformidad a lo dispuesto con el artículo tal, ¿no? O en interpretación con la regla gramatical, o en función a lo establecido por la superior sala penal o el tribunal. Entonces, esta proposición normativa te permite darle sustento a una tesis que estás planteando, ¿no? Luego, puedes usar el tema de la razón mediante la cual la tesis es inferida, ¿no? El asunto se analiza con los medios de prueba, ¿no? En consecuencia, la ley general señala tal, ¿no? Esto te sirve ¿para qué? Para que puedas usar los argumentos y saber cómo planteas los argumentos, ¿no? Ahora, vamos a hacer un tema práctico con un caso que tengo, pero antes pregunten, acá tenemos una pregunta de Melissa. Profesor, buenas noches. Sucede que las reglas gramaticales se dejan de lado y muchas veces se escribe como se habla. Incluso hasta se ve en los medios de comunicación. Eso es verdad, Melissa, es verdad. Lamentablemente, ¿qué pasa? Las generaciones nuevas cada vez usan menos un lenguaje correcto. Cada vez eh, son menos rigurosos con respetar las estructuras gramaticales, el uso correcto del lenguaje, y escriben como les da la gana, ¿no? Y yo me acuerdo mucho a mis estudiantes cuando les quito el celular a veces en clase, ¿no? Y tú lees sus conversaciones y ni siquiera te completan las palabras ahora, ¿no? O sea, son la reducción, dos, tres letras y no te completan las palabras. Entonces, por ahí es un un poco complicado, ¿no? Entonces, hay que pues, retomar la forma correcta de escribir, ¿no? Hay que retomar cómo se escribe bien, cómo se tiene que escribir bien, ¿ya? Ahora voy a eh, buscar el ejercicio para hacer, así que vayan escribiendo sus preguntas mientras ubico el ejercicio.
Ya, aún así. A ver, vamos, preguntas, aparte de la pregunta de Melissa, ¿alguna duda, pregunta? ¿Alguien? Para pasar a... Tengo dos ejercicios prácticos que quiero que ejecutemos, ¿ya? Entonces, no hay, pasamos. Acá está, compartir. Ya. Ven mi pantalla, ¿verdad? Ya miren. A ver, contexto del caso. Tu cliente Juan Pérez firmó un contrato de compraventa con Carlos Gómez para la adquisición de un automóvil por la suma de $15,000. Juan entregó el dinero, pero Carlos nunca hizo la entrega del vehículo. Han pasado más de 60 días desde la firma del contrato y Carlos no responde llamadas ni mensajes. ¿Cuál es el objetivo? Redactar una demanda civil por incumplimiento de contrato, dirigida al juez competente, cuidando la estructura formal del escrito, encabezado, hechos, derecho, petitorio, el uso correcto del lenguaje jurídico y la claridad de la exposición de hechos y fundamentos. ¿Ya? Entonces, para esto les voy a dar 10 minutos para que hagan esto. Y luego tenemos un segundo que se le voy a mandar a Pamela para que les comparta tanto la diapositiva como este ejercicio para que todos lo tengan en sus computadoras, ¿ya? Esto es para completar, ¿no? Señor Juan Pérez, mayor de edad, identificado con talalán, talalán, en la ciudad, domicilio en tal, hechos. En la fecha, talalán, talalán, ¿no? Acá tienes que ponerle los fundamentos de hecho, las peticiones y la firma, ¿no? Es un modelo más o menos de demanda, ¿no? Para que tengan, para completar el trabajo anterior, ¿ya? Entonces, ahorita le estoy pasando a Pamela esta información para que le compartan ustedes y 10 minutos, tienen 10 minutos para hacer este, esta demanda, ¿ya? Y ya tienen el modelo. Acá hay un modelo que van a usar esto y van a aplicar. Ahorita le paso también el modelo, ¿ya?
A ver, tienen, a ver. Ya, me escuchan, ¿verdad? Entonces, ya hemos pasado justo a los amigos de INCAP las diapositivas y el ejercicio. ¿Alguien ha realizado el ejercicio? ¿Puede compartir su pantalla para ver cómo lo ha redactado para poder revisarles? A ver, cualquiera. Ah, tenían el modelo, la pregunta y el modelo, ¿no? A ver, Nilda. A ver, preciosa, ¿puedes compartirnos? O manda el archivo acá. A ver, déjame ver si puedes compartir. Sí, en teoría sí puedes. A ver, Nilda. A ver, compártenos, ábrelo para ver cómo lo redactaste. O prende tu micro y cuéntame si puedes compartir. Mm, Nilda, no, doctor, pero lo revisé. Ah, ya. Ah, no, no hiciste el ejercicio, pero sí revisaste. Eh, la idea es que, como les dije al inicio, la idea es que la única forma de que aprendan a redactar bien es empezando a redactar, ¿ya? Ese es el secreto. Hay que empezar a escribir y primero los tres pasos. Planifico, escribo y reviso. Nunca botas un texto sin estos tres pasos. Planifico, escribo y reviso. Luego las 7 reglas de oro, las 7 reglas de oro. Eso va a hacer que mis textos tengan otra calidad. Y luego ya lo que hemos visto, cómo argumentar, juntar las ideas, cómo usar los pronombres, las preposiciones. Eso vas a perfeccionarlo con la práctica, ¿ya? Eso es muy importante, que con la práctica se va a ir perfeccionando, ¿ya? Así que, ¿alguna duda, comentario final para cerrar la sesión de hoy? Los materiales ya lo tienen mis amigos de INCAP, ¿ya? Preguntas finales, ¿alguna duda? Dime, Valeria. El material yo se lo pasé directamente a Pamela, que es de INCAP. Se lo pasé por WhatsApp, tanto las diapositivas como el ejercicio práctico, ¿ya? Escríbele, seguramente te lo va a pasar, ¿ya? No te preocupes, escríbele. Dice que está en el grupo. Entonces, si no estás en el grupo, que te agreguen al grupo, ¿ya, Valeria? Ya, ahí le agregan al grupo, ¿ya? Igual, cuídense mucho. Recuerden, la mejor forma de aprender a escribir es escribiendo. Y recuerden las 7 reglas de oro y los 3 pasos, ¿ya? Planificar, escribir y revisar. Cuídense mucho. Un abrazo para mis amigos de INCAP. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias, estimado doctor David Farfán. Para nosotros ha sido un gusto, un placer tenerlo nuevamente en CAIP y usted también cuídese bastante y muchas gracias. Gracias, chao.